Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina de la santificación. Para el día de hoy tenemos el punto número 15 y el punto número 16. El punto número 15 corresponde a la santificación, es una completa disposición y entrega a vivir en la verdad. Punto número 16, la santificación es un propósito glorioso en la obra del Espíritu Santo. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El creyente, amados hermanos, el creyente es en sí mismo un testimonio vivo de la existencia de Cristo, de la verdad de Cristo, de la manifestación de Cristo, quien a su vez es la verdad. Cristo lo reveló, dicho por Cristo mismo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El único camino, amados hermanos, amado oyente, el único camino hacia el Padre eterno es Cristo Jesús. Así que amar la verdad es una entrega por conocerla y vivirla. No es solamente decir sí, creo en la verdad, sí, considero que la palabra del Señor, la palabra, las escrituras es la verdad. No es suficiente con considerarlo o con creerlo o con entenderlo. Se necesita conocer esa verdad y se necesita vivir esa verdad como evidencia de que verdaderamente el creyente es de y está en Cristo Jesús. Cristo, la verdad de Dios, es esa palabra encarnada que vino al encuentro del pecador a fin de concederle la salvación y la vida eterna. Muchas personas hoy en día juzgan de primera impresión, por decirlo así, juzgan la obra de salvación y lo sumergen dentro de esa burbuja de la religión, donde fluyen demasiados pensamientos, demasiados conceptos, estilos, formas, no solamente de vivir una vida espiritual, sino de considerarla de acuerdo a diferentes criterios. Pero, amados hermanos, la verdad en cuanto a la salvación está en Cristo Jesús. Y no es cuestión de conocer la religión que profesamos. No es cuestión de indagar en aquello que posiblemente sugerimos a nuestra forma de pensar, sugerimos que es lo correcto. Amados hermanos, la verdad está en Cristo y nuestros criterios personales toman forma, toman cuerpo, se fundamentan cuando conocemos esa verdad, cuando conocemos a Cristo Jesús, la palabra encarnada. Leemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Qué tremendo, amados hermanos. Y añade el escritor: engañados a vosotros mismos. Cuando nosotros somos solamente oidores,
y aplaudimos y festejamos e inclusive podemos decir qué preciosa palabra, qué hermoso sermón. Pero cuando esa palabra no está puesta en obra, cuando esa palabra no se vive, somos contados como aquellos oidores y somos engañados a nosotros mismos sencillamente porque no somos hacedores de la palabra. Nuevamente, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis recibido o habéis degustado la benignidad del Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Así como lo mirábamos ahí en el punto 13, la santificación es gloria de una verdadera espiritualidad. La santificación es gloria de una verdadera espiritualidad. Y la santificación es una completa disposición y entrega a vivir en esa verdad. Por eso dice el apóstol Pedro, dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra sólida, la palabra que no está adulterada, manipulada. Esa verdad, amados hermanos, que es la que necesitamos para formar nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Y ahí mismo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados hermanos, la palabra en la vida de santificación es el todo por el todo, amados hermanos. La palabra es la que abre el camino, la palabra es la que forma, transforma, es la que ilumina nuestro pensamiento y es la que comienza a forjar una vida apartada y separada, consagrada para el Señor. Comienza a labrar, a transformar, así como el martillo, golpe a golpe, le da forma al hierro. Así es, amados hermanos, la palabra del Señor. Por eso, para esa vida en santificación, es de suma importancia que nosotros podamos entregarnos a vivir esa verdad. Y esa verdad es Cristo, amados hermanos. Punto número 16. La santificación es un propósito glorioso en la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven. El que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué precioso pasaje, amados hermanos. El Espíritu y la esposa dicen: ven.
El que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el Evangelio, amados hermanos. Eso es lo que la palabra enseña en cuanto al Evangelio. El Espíritu Santo llamando, la iglesia llamando a los pecadores al arrepentimiento. Aún llamando a los mismos creyentes a esa vida consagrada en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos plagados, bombardeados completamente por el mundo, por sus placeres, por sus deseos. Es un llamado, el Espíritu Santo está llamando al pueblo de Dios a esa vida en santificación, amados hermanos. Están llamando al pecador al arrepentimiento. La salvación es gratuita. No se vende la salvación. No hay forma alguna de que el ser humano pueda comprar la salvación, ni siquiera por sus propias obras, como lo enseñan algunas religiones. Amados hermanos, la gracia de Dios concede salvación, y asimismo para los creyentes el Espíritu Santo les concede esa capacidad, esa fuerza, a fin de que los creyentes puedan llevar esa vida de santificación. La obra del Espíritu Santo, amados hermanos, ha sido gloriosa desde el mismo principio de la creación. Es la gloria de Dios ordenándolo todo, estableciendo las cosas en su lugar que les corresponde, ejecutando la gloria de la voluntad de Dios, su poder, su bondad, su justicia, su palabra, su gracia, el perdón, la nueva vida en Cristo como el camino hacia la majestad de la santidad de Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, fue dado al creyente como un don, como un beneficio, a fin de que el creyente no camine solo por este camino, valga la redundancia, no camine solo por este camino de santificación. Es un camino difícil, amados hermanos, por cuanto estamos en esta carne. Y el apóstol Pablo exclama ahí en Romanos capítulo 7, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, amados hermanos, tenemos enemigos grandísimos, que se oponen a que nosotros, los creyentes, vivamos esa vida en santificación. Pero el Espíritu Santo está ahí para infundir aliento, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo fue dejado, amados hermanos, con un propósito, y es santificar la iglesia, santificar su pueblo, a fin de presentarlo sin mancha delante del Padre. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, amados hermanos. Y especifica esa vestimenta, especifica el por qué debería de vestirse. Y dice que ese lino fino, ese lino resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Amados hermanos, la verdad
amar la verdad, vivir la verdad, conocer la verdad. Nos lleva a nosotros a esa experiencia de ser honestos, ser justos. La justicia, amados hermanos, es el todo de los creyentes. No solamente conocer la verdad, sino que esa verdad se aplica en justicia. Y vamos a mirar medios para una santificación integral. Medios para una santificación integral. La salvación, amados hermanos, como gracia de Dios y su profunda implicación para la vida del creyente se pronuncia con bastante claridad dentro de las Escrituras. Con todos los beneficios provistos por la obra de redención, amados hermanos, en donde la fe se involucra como el factor más importante para la experiencia de la santificación en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Amar la verdad, conocer la verdad, amados hermanos, es una obra gloriosa que el Espíritu Santo concede a los creyentes. El Espíritu Santo no solamente trae la regeneración, ese nuevo nacimiento a la vida de un pecador, sino que el Espíritu Santo lo guía a esa verdad, lo guía a amar esa verdad, a vivir, a conocer esa verdad. El Espíritu Santo guía a la persona hacia esa vida en santificación. Y la fe, que es a través o viene por el conocimiento de la palabra, es decir, por el conocimiento de esa verdad. Dice que la fe se involucra, amados hermanos, en esa vida de santificación como un factor importante, un factor importantísimo para la vida en santificación. La fe, amados hermanos, primeramente separa al creyente de todo tipo de argumentos que lo impliquen como copartícipe o colaborador en la obra de salvación. Amados hermanos, la fe separa al creyente, es decir, aparta al creyente de todo tipo, de todo argumento que lo implique como copartícipe o colaborador de la obra de salvación. Una persona que se amerita o se da el crédito como colaborador en la obra de salvación por sus obras, amados hermanos, se puede decir que está cometiendo pecado, está cometiendo una falta, porque le está robando la gloria a Cristo Jesús. Se está involucrando en algo que no le corresponde. Así que la fe, amados hermanos, marca ese territorio, marca esa realidad, marca ese principio que es fundamental para todo creyente. Y es reconocer que la salvación es por Cristo Jesús, por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es fundamental, amados hermanos. Número 2, la fe consagra al creyente para la vida eterna por mérito único de la obra de redención. La fe, amados hermanos, nos planta seguros en esa esperanza de la vida eterna. La fe primeramente establece que nosotros no somos copartícipes en esa obra expiatoria. Y número 2, la fe nos consagra,
nos planta, nos afirma sólidos en esa esperanza de la vida eterna, amados hermanos. Hay muchas personas que dudan de su salvación, sencillamente porque le atribuyen sus obras a esa salvación. Si hago cosas buenas, soy salvo. Entonces, si no hago cosas buenas, me condeno. Amados hermanos, no podemos vivir, experimentar una santificación, una verdadera santificación, una vida en santificación, si no entendemos los principios básicos del reino, si no entendemos el mensaje del evangelio, amados hermanos. Y a veces luchamos porque no hemos entendido la libertad que verdaderamente Cristo nos ha merecido. Cristo, amados hermanos, nos ha hecho libres, no solamente de la condena del pecado, sino también del poder del pecado. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos ha hecho libres del poder del pecado, es decir, que el pecado ya no se enseñorea de los creyentes. Por consiguiente, el creyente puede forjar una vida en santificación. Entonces, número 1, amados hermanos, la fe, amados hermanos, nos separa de cualquier argumento que nos implique como copartícipes o colaboradores de la obra de salvación. Número 2, la fe nos consagra, nos fundamenta en esa esperanza de la vida eterna. Y tercero, la fe involucra directamente al creyente a una experiencia personal de santificación, como fruto de la nueva vida en Cristo Jesús. Así que la santificación, amados hermanos, aunque es gloria de la gracia redentora, es también responsabilidad de todo creyente, en unión con el Espíritu Santo, para apartarse de toda iniquidad, para consagrarse integralmente a la voluntad de Dios y formar y forjar la nueva personalidad conforme al carácter de Cristo. Leemos, amados hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17. La nueva vida en Cristo Jesús, para ir terminando, amados hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Amados hermanos, amar la verdad, conocer la verdad, es salir de esa oscuridad del pensamiento. Es forjar un corazón noble, sensible a la voz de Dios, humilde, entregado a satisfacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un llamado a esa vida
de santificación es un llamado a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos una familia, amados hermanos, y no podemos mentirnos los unos a los otros. Nos engañamos a nosotros mismos, no estamos en la verdad, no vivimos la verdad cuando engañamos a nuestro prójimo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, las cosas ajenas no hay que codiciarlas, no hay que llevar nuestra vida a esa corrupción, a ese estado de corrupción y de falta, de robar, hurtar, quitarle a los demás. Los creyentes, amados hermanos, ahora viven o tienen una vida nueva. No como dice la palabra del Señor. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos. Aquellas personas que mienten, que hurtan, que roban, que son infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Se están engañando a sí mismos porque no están viviendo en la verdad. Y hablo de los creyentes que han testificado públicamente de su fe. Amados hermanos, no podemos estar cometiendo esta clase de impureza, dice, de faltas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amados hermanos, el Espíritu Santo fue dejado. Se nos otorgó esa gracia, ese privilegio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es ese sello que garantiza nuestra redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Qué tremendo, amados hermanos. Es la palabra del Señor la que invita, la que llama, la presencia del Espíritu Santo invitando, llamando al pueblo de Dios a esa vida en santificación. Entonces, amados hermanos, número 1, la fe es fundamental para que podamos estar totalmente convencidos de la gloria de la redención. Esa salvación gratuita, todo allí fue merecido por la obra de Cristo Jesús. Y nosotros no participamos en esa obra. No le robamos el crédito ni la gloria de Dios. Número 2, esa salvación a través de la fe se hace firme en nuestro corazón, con una esperanza sólida de la vida eterna. Y número 3,
esa fe nos involucra directamente en relación con el Espíritu Santo a fin de que podamos vivir esa vida nueva, que es esa vida en Cristo Jesús, una vida en santificación, consagrada, apartada, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la verdad. Qué precioso, amados hermanos. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga.